En muy pocas oportunidades me he referido a un gremio tan especial, a un gremio tan importante como es el gremio magisterial. ¿Qué labor más importante la del maestro? El de formar, el de educar nuevas generaciones. Es que ahí precisamente en la educación radican las oportunidades de desarrollo verdadero de un país. Y es después del hogar la escuela la que juega ese rol tan importante en el desarrollo humano, en el desarrollo de un país, en el desarrollo de una sociedad. Pero el maestro tiene que ser un maestro de vocación, tiene que ser un maestro que de verdad sienta amor por sus estudiantes, por sus alumnos, porque de lo contrario será difícil que pueda transmitir esa motivación a sus estudiantes. El maestro debe de saber, y creo que sí, de la mayoría de maestros, el maestro vocacional lo sabe, que la labor de un maestro es enseñar, no el de aplazar a sus alumnos. La labor es enseñar, el hacer que sus alumnos sean capaces de analizar, despertar en sus alumnos ese amor por el estudio, ese amor por la lectura. Eso es importantísimo. Y además, el maestro debe de reconocer, de tener plena conciencia del entorno social de sus alumnos. Fíjense que voy a comentar con ustedes dos experiencias que viví en mi época de estudiante de primaria. Recuerdo que la primera vez, estando yo en segundo grado, había pasado yo una noche terrible. Tuve que huir de casa por una situación familiar y la verdad, yo que siempre amé la escuela, yo que siempre tuve ese enorme interés y deseo por aprender, esa mañana llegué a la escuela sin dormir, sin haber comido el día anterior y sin haber desayunado. Por supuesto, como consecuencia de no haber estado en casa, no llevé el deber que nos había dejado la profesora. Y cuando ella me pidió el deber, yo no pude entregárselo porque no lo había llevado. Entonces la profesora me hizo una pregunta en relación a ese deber y yo no se la contesté. Y entonces me dijo que pusiera la mano, pero yo se la puse de esta manera y ella me dijo que la volteara y me pegó un reglazo que me dolió hasta el alma. Y la verdad es que en ese momento lo único que resaltó en mí fue la rebeldía y le arrebaté aquella regla y en vez de quebrársela a ella en su cuerpo, la quebré. Y entonces la profesora me envió a la dirección y para no hacerlo largo, pues me expulsaron por esa razón. Fui a parar a otra escuela donde tuve muy buenos maestros. Todavía recuerdo al profesor Ibarra, al profesor Jorge Ramírez Chulo, al profesor René Ricardo Jaime, en fin, muchos profesores. Y esta otra anécdota es muy importante para mí y creo que será muy importante para los profesores, el saber comprender, para saber entender a sus alumnos. Por razones que yo ignoraba como niño, estaba yo en cuarto grado,
nos quitaron al profesor, cambiaron al profesor Ibarra, que era muy buen profesor, a quien todos los alumnos de ese grado, de ese cuarto grado, lo queríamos muchísimo. Un excelente profesor, pero lo cambiaron, no sé por qué razón. Y nosotros nos sentimos frustrados y con ira en contra de quien haya tomado la medida y mandaron un nuevo profesor. Entonces, entre un grupo de los mayores, de los que llevábamos el liderazgo, decidimos que íbamos a hacerle la vida imposible al nuevo profesor. Y efectivamente hicimos el plan que íbamos a tirarle borradores cuando él se volteara a escribir en la pizarra. Y los borradores de antes pues eran hechos de trapo y eran unas bolas bastante grandes. Y efectivamente llegó el profesor, el nuevo profesor, en su primer día de clases y pues yo había sido el designado para tirar el primer borrador. Efectivamente, cuando el profesor nos dio la espalda, yo le dejé ir el borradorazo, con tan mala suerte que el profesor en ese momento volvió y el borrador le cayó en la cara y le dejó todos los lentes, porque él usaba lentes, empolvados, blancos y toda su cara blanca. Y bueno, la mayoría se pusieron a reír, yo no, porque a mí me sorprendió el que él se haya volteado y el, el hombre muy calmadamente limpió sus lentes y preguntó quién había sido el que había lanzado el borrador. Y yo levanté la mano y le dije, yo fui profesor. Y esperaba el tremendo castigo porque, como ustedes recordarán, antes los profesores lo castigaban a uno físicamente. El profesor no me dijo nada, salió y luego volvió y me dijo, pasa, ve a la dirección. Y yo pues ya esperaba que en la dirección me iban a dar el castigo que bueno, dicho sea de paso, merecido, pero es que no, nadie tiene derecho a castigar físicamente a un niño. Y fui a la dirección, ahí me tuvieron parado hasta que terminaron las clases y luego llegó el profesor y me preguntó la razón por la que yo le había tirado el borrador. Entonces yo le expliqué que estábamos frustrados y dolidos porque nos habían cambiado a un profesor que nosotros queríamos verdaderamente, como era el profesor Rafael Ibarra. Y entonces él me dijo, entiendo por lo que estás pasando y admiro, me dijo, que ames tanto a tu profesor. Y me dijo, vete a tu casa y ven mañana a la escuela. Y yo me quedé sorprendido y la directora me dijo, sí, puedes irte a tu casa. No me castigaron por primera vez. No me castigaban por una acción como esa que ahora puedo tildarla bueno, inaceptable totalmente. El siguiente día yo regresé a la escuela con mucho temor, pero llegué esperando el castigo. Sin embargo, pasó el día y nada. Al siguiente día llegué nuevamente y para mi sorpresa, el profesor Villalta, que así el apellido del profesor, había llevado una pelota de fútbol nuevecita y nos invitó a jugar. Salimos a la cancha a jugar y resulta que el profesor resultó ser un tremendo jugador de fútbol. Desde ese momento nosotros los alumnos estábamos encantados y nos prometió que todos los miércoles iríamos a jugar a la cancha y que él se iba a encargar de llevar la pelota y nos iba a comprar tacos, en fin, se ganó el cariño de todos nosotros y fue mi amigo. Aún ya de adultos, mantuvimos esa amistad y yo siempre mantuve ese agradecimiento profundo a ese gran profesor, ese gran maestro que me dio una lección de vida que jamás voy a olvidar. Desde ese momento yo le puse todavía más amor al estudio
y más respeto a los profesores, más reconocimiento a esa gran labor del maestro. Pero de esos maestros que verdaderamente saben entender a sus alumnos, de esos maestros que saben que su profesión es enseñar, de esos maestros que saben extraer de sus alumnos lo mejor de sí. Esa es la función del maestro. Esa es la responsabilidad del gremio magisterial, de educar a las nuevas generaciones para que tengamos una mejor sociedad y un mejor país. Honor, pues, y agradecimiento a todos los maestros, hoy y siempre. Buenas tardes.